Muchas gracias, Carlos, y repetirlo o rapidito lo que dije anteriormente. Gracias a la Cámara Nacional de Productores de Leche de Costa Rica, a todos los productores que están conectados en este momento, como así también colegas de rubros y gente ligada al sector lechero, por la invitación y la participación. Realmente es un honor para mí, y a nivel de MSD agradecer a María Alexandra Torres y a todo el equipo de Centroamérica que me ha dado soporte y ha depositado la confianza en mí para esta charla. Ya para ir al tema y para no perder más tiempo, hoy lo que vamos a hablar es de la crianza artificial del ternero, y como título a mí se me ocurrió hace muchos años describirlo a la charla como los puntos claves para asegurar el éxito en esta actividad, en lo que es la crianza de nuestros terneros. Como conceptos preliminares, ya para iniciar la charla y romper el hielo, en mi experiencia y a lo largo de los años yo he ido viendo que en distintos países, inclusive en Estados Unidos, mientras yo estuve allá, se descuidaron por décadas o años dos categorías que son vitales para nuestras lecherías, y esas dos categorías son la vaca de transición y la crianza de ternero. La vaca de transición se ha avanzado mucho en los últimos años y se ha logrado muchísima mejora, mejorando los índices de desempeño como litros de producción, picos de lactancia, días en leches actuales, etcétera, sintonía fina en nutrición. Todo eso se ha ido mejorando a pasos agigantados. En cuanto a la crianza de terneras, gracias a Dios en los últimos años se ha mejorado, pero durante mucho tiempo ha sido una categoría que yo digo descuidada. Y es muy importante la crianza de ternera, como vamos a ver más adelante, porque representan el futuro de la lechería. Cada una de las terneras que nosotros tengamos en nuestros campos en etapa de crianza representa o yo la tengo que mirar como una vaca en producción en 24 meses a partir de que la estoy mirando. Entonces lo que ocurre, lo que debemos tener en claro en este tema es algunos conceptos preliminares. La importancia, los objetivos de la crianza de reemplazos es la necesidad de reposición de nuestras lecherías. Yo pongo números que son promedios de acuerdo a mi experiencia, pueden variar, cada uno tendrá que encontrar cuál es la necesidad de reposición de cada uno de sus establecimientos, pero en general oscilan entre el 25 al 35% de animales que yo necesito reponer anualmente de la hacienda que está en producción. Por otro lado, las vaquillonas yo las necesito hacer crecer a una tasa de crecimiento que me permita empadrarlas. En Argentina decimos entorarlas a los 15 meses de edad para que a los 24 ya estén en la sala de ordeñe. Si estoy utilizando inseminación artificial, intento lograr u obtener mayor mérito genético en producción. Y por otro lado, un tema que si bien está puesto último en esta diapositiva no es menor, es que si yo hago bien mi crianza, o uno de los objetivos de la crianza debiera ser tener un extra de novillas de reemplazo o novillos producto de mi buena crianza. Tener un surplus o una nueva fuente de ingreso que hasta ahora no está siendo considerada en muchos establecimientos producto de que soy eficiente en esta categoría. En la parte de los objetivos de la crianza, y estos son pequeños índices que nos podríamos llevar como mensajes claves, en la etapa de ternerera, en Argentina le decimos guachera, pero en la etapa de ternerera yo debería obtener estos valores, los cuales son duplicar el peso en nacimiento al final de esta etapa. Esta etapa generalmente dura 60, 70, 75 días de acuerdo a cada establecimiento, para lo cual yo voy a necesitar tener ganancias diarias promedio de 700 gramos por día, obtener mortalidades no mayores al 3%. En algunos tambos de punta en Estados Unidos se está hablando de tener mortalidades en esta etapa inferior al 1% como objetivo, para que nos demos una idea de dónde estamos situados. Tener morbilidades no mayores al 20%, morbilidad expresada en animales que se me enferman, o cantidad de animales que se me enferman durante este periodo, y obtener consumos voluntarios de materia seca. Materia seca me refiero a la alimentación sólida, llámese granos de maíz, granos, peleteados o alimentos balanceados, al desleche de entre 2 a 2,5 kilos por día. En definitiva, y resumiendo gráficamente, lo que yo debo obtener es que de esta ternera que tengo en la crianza,
yo en 24 meses tengo que estar con esta vaca en una sala de ordeña. ¿Cuál es la situación actual en Argentina? Y yo pongo Argentina porque obviamente es el área que más conozco, pero no debe ser muy distinto a muchos países de la región. Tenemos un pobre manejo de nuestros terneros, desde el nacimiento al desleche. Acá yo podría agregar el mal manejo de las madres en el preparto o en maternidad, con bajas tasas de crecimiento, ganancias inferiores a las que mostrábamos recién, con alta morbilidad. Yo he visitado establecimientos y lecherías en donde, por ejemplo, con el tema de diarrea, tienen prácticamente 100% morbilidad, es decir, los animales tienen un evento de diarrea, todos los animales tienen un evento de diarrea durante esta etapa, y mortalidad entre el 15 a 20%, dependiendo del estudio que uno mire, en los primeros 30 días de vida. Esta mortalidad también va variando de acuerdo al año. Este estudio de este proyecto, Índices, relevó aproximadamente 130 tambos entre Córdoba y Santa Fe, que son dos zonas importantísimas en producción lechera en el país, producen aproximadamente el 70% de la leche que se produce en Argentina. Fíjense que las mortalidades promedios en crianza era del 10%, con valores tan altos como el 25,6%, o valores tan bajos, es decir, aquellos tambos que eran más eficientes criando sus terneras, con mortalidades del 1% en esta etapa. Ahora bien, el impacto económico, el impacto que yo voy a tener por alta mortalidad o por una ineficiente crianza de terneras, a mí se me planteó como un problema o cómo cuantificarlo cuando yo armé esta charla hace ya más de 10 años, la fui mejorando, y al principio yo me concentraba en el tratamiento, en cuánto gastábamos, en valorizar los kilos de carne perdidos, etcétera, etcétera. Pero una forma que se me ocurrió muy práctica y muy realista es esta que les voy a pasar a explicar. Con esta planilla yo pongo, por ejemplo, este establecimiento, el Duraznito, con 500 vacas en ordeña, por los registros reproductivos, un intervalo entre parto de 14,3 meses, que es un valor bastante común de encontrar y bastante repetido en nuestros establecimientos, una proporción de hembras nacidas al año del 50%, es decir, de todos los terneros que nacen al año, el 50% eran hembras, lactancia promedio, 2,7 es un valor acorde a lo que es Argentina, probablemente en otros países de la región estos valores varíen, un descarte en recría de 4%, y valorizando la novilla de reposición, yo la valoricé a valores internacionales, habrá que ver cada país qué valor tiene, pero más o menos $1.500, hay un rango de entre 1.200 a 1.800, de acuerdo al animal que uno compre, y en este caso, este establecimiento registraba una mortalidad de 14,5%. La tabla lo que me hace, me calcula las novillas necesarias para reponer anualmente, y en este cálculo me arrojaba que yo al año necesitaba tener 185 novillas por año. Y fíjense que con estos valores de mortalidad, tanto en la etapa de crianza como en la etapa de recría, o la de los descartes, voluntarios o involuntarios, yo solamente lograba 164 animales, lo cual me daba un déficit de 22 cabezas, y me obligaba, o le obligaba a ese productor, a salir a comprar esos 22 animales con una erogación, o un gasto, o una inversión de $32.000 al año, solamente por tener un mal desempeño en la crianza de nuestras terneras. Diversos cambios y manejos y mejoras en el manejo de este establecimiento, logramos bajar, estos son datos reales, bajamos la mortalidad en los primeros 30 días de vida o en la etapa ternerera al 2,8% y al 1,5% en recría, y vimos que logramos 191 novillas al año contra las 185 que veníamos necesitando, y pasamos a una situación de superávit en cuanto a cabezas, con un saldo positivo, si se quiere, de $8.400 al año, que ahí yo puedo optar, o vendo ese exceso de producción de novillas, o crezco en cuanto a cantidad de vacas en ordeña, pero en definitiva paso de una situación de déficit a una situación de superávit solamente con mejorar el desempeño, desempeño, la performance de la crianza. Y con los años también fui aprendiendo, y de gente muy preparada en esto, con la cual tuve el privilegio de trabajar o de aprender, centralicé
las claves en 5 puntos: calostro, calorías, compromiso en la higiene, confort y consistencia, más allá de todas las herramientas terapéuticas que podamos tener como laboratorio. Acá yo quise centrarme en lo que es el manejo y en lo que es ciertas cuestiones vitales que me van a hacer al resultado final. Porque yo creo que si estas cosas no las manejamos, o estos puntos no los manejamos como debemos, terapia más o terapia menos, voy a seguir teniendo malos resultados. Entonces, ya para empezar con el primer punto, que es calostro, con un rápido repaso: el calostro es la primera secreción láctea de una vaca posparto, tiene un alto contenido de inmunoglobulinas, anticuerpos o defensas, como le decimos a nivel de campo. Estos anticuerpos pasan al ternero, en lo que se llama transferencia pasiva de la inmunidad, para protegerlo al mismo durante aproximadamente 45-60 días de vida contra diversas enfermedades. Este calostro va cambiando en forma gradual su composición a la leche. Hay estudios que demuestran que ya el sexto ordeñe es leche tal cual. El buen calostrado va a ser vital para un exitoso proceso de crianza, y la producción de este calostro va a estar definida por el largo periodo seco. En vacas multíporas se sabe que los periodos secos inferiores a 21 días, es decir, cuando yo me demoro mucho en secar la vaca antes del parto, va a haber menor deposición de anticuerpos en ese calostro, y también se ha demostrado que en periodos secos inferiores a los 60 días, la producción del calostro va a disminuir en cuanto a cantidad. Se ha demostrado que pueden producir hasta 2 kilos menos por vacas con periodos de seco inferiores a 40 días. Esto es una tabla rápida, no voy a abundar mucho en esto está disponible la información, no quiero quitar tiempo, pero fíjense cómo varía de acuerdo a los ordeñes. Esto es lo que sería el calostro tal cual, y esto se lo llama calostro de transición o leche de transición, hasta llegar a la composición de la leche tal cual, digamos. Entonces vamos viendo cómo varía tanto el contenido de proteína, de grasa, de inmunoglobulinas y de otros componentes o nutrientes del calostro inicial. Posee, en cuanto a inmunoglobulinas, un 85 al 90% de inmunoglobulina G, y el resto entre inmunoglobulina M y A, y además aporta células de defensa y componentes o factores de inmunidad local. Entre ellos se mencionan leucocitos maternos, que son capaces de modificar la respuesta inmune del ternero. Son trabajos relativamente recientes y que todavía son producto de investigación. Es decir, que no solamente estamos aportando inmunoglobulinas o anticuerpos para la defensa de enfermedades, sino que además hay otros componentes como estos leucocitos que son capaces de modular y mejorar la respuesta inmune del ternero. Es algo que yo leí hace poco y me parece sumamente atractivo la idea y sumamente revelador. Y además factores no nutricionales como factores de crecimiento 1 y 2, por ejemplo, que van a estimular el crecimiento de la mucosa intestinal de los terneros y producción de enzimas por parte del ternero, citoquinas, bueno, y una serie de otros factores no nutricionales que no los quiero aburrir para no entrar muy detalladamente. Pero sepan que no es solamente inmunoglobulinas y anticuerpos, sino que hay otros componentes que son muy beneficiosos para el ternero y que van a mejorar el desempeño y el desarrollo de ese ternero, tanto en el presente como a futuro. Entonces, como calostro nos preguntamos qué, cuánto, cuándo y cómo darlo. Entonces, la calidad del calostro va a estar influenciada por la cantidad y la calidad de esas inmunoglobulinas, por las bacterias. También va a estar influenciada por la cantidad de calostro que yo le voy a dar a un ternero, el cuándo se lo doy y el cómo se lo doy, en estos 4 puntos. Entonces yo, para resumir y aprovechar lo mejor el tiempo que tenemos dentro de este congreso, de estas conferencias, en cuanto a calidad inmunológica y medida por grados Brix, con refractómetros Brix, si quieren después en el momento de la discusión lo charlamos en más detalle, nuestra calidad, para que tenga 50 gramos por litro como mínimo, corresponden a 22 grados Brix medidos en un refractómetro Brix justamente. Y no debemos olvidar, si hay profesionales o colegas veterinarios conectados o productores, la calidad higiénica del calor. Estos son los parámetros que debemos apuntar. Las unidades formadoras de colonias, que son los que es el reporte de bacterias que nos hacen para la leche común, también lo podemos hacer para calostro.
no debería superar los 100.000, yo bajo el objetivo a 50.000. Las coliformes totales no debieran superar las 10.000, yo bajo el objetivo porque me gusta ser ambicioso y proactivo en esto, yo lo bajo a 5.000. Y en cuanto a presencia de Escherichia coli, la tolerancia debiera ser 0, no debiera tener ni una unidad formadora colonia de Escherichia coli puntualmente. Y ya vamos a ver algunos ejemplos al respecto. En el caso de la vía, yo creo que la lechería moderna apunta a la sonda bucoesofágica, y acá podemos entrar algunas, digamos, discrepancias o discusiones más tarde, pero la vía bucoesofágica con sonda me garantiza que yo sé exactamente lo que estoy dando y cuándo lo estoy dando, y me garantiza que lo que yo me pongo como objetivo, que es el 10% del peso vivo, es decir, aproximadamente 40 litros para las razas, 4 litros, perdón, 4 litros para las razas lecheras, yo se lo voy a estar dando en tiempo y forma. Bien manejada la sonda bucoesofágica es una gran herramienta no solamente para el calostro, sino para otras tareas. Y el timing o el cuándo, el ideal es entre el momento de nacimiento, o sea, la hora de nacimiento y las 3 horas de nacido. Ese debería ser el objetivo o el parámetro ideal de calostrado de nuestros terneros. Y fíjense por qué hago hincapié en la calidad higiénica. Muchas veces los veterinarios nos concentramos en la medición de inmunoglobulina con el refractómetro y nos olvidamos de hacer monitoreos de la calidad. Y este es un caso real. Teníamos mortalidad en la ternera del 9%, pero el 60% de esas muertes se daban en las primeras 72 horas de vida. Recomendé hacer cultivo de calostro, y fíjense que si bien los recuentos totales de bacterias eran bajos, según lo que vimos anteriormente, tenía esta cantidad de Escherichia coli en todas las muestras de calostro procesado. 4, 16, 10 y 31 unidades formadoras de colonia de Escherichia coli. Y esto coincidió exactamente con los síntomas o con la clínica que nosotros veíamos a campo de terneros que en 24 horas estaban con estado de septicemia y en estado de shock inclusive, o con inclusive meningitis bacteriana debida a Escherichia coli, y tuvo una correspondencia directa con los hallazgos en calostro. Entonces hay que tener mucho cuidado con la higiene del calostro, porque nos va a definir el resultado, y en muy pocas horas de vida me puede hacer, hablando en criollo como decimos en Argentina, me puede hacer desastre en nuestras ternereras si no controlamos la higiene del calostro. Se sabe que las bacterias en exceso en el calostro van a interferir con la absorción de anticuerpos, y además van a disminuir la absorción de ellas por fenómenos de obsolización, que no voy a entrar mucho en detalle, pero está bien descrito el mecanismo de altas cargas bacterianas en calostro. Y fíjense que el momento del calostrado, acá hay 3 grupos de terneros calostrados, todos con calostro de buena calidad. Fíjense como aquellos terneros que fueron prácticamente calostrados al nacimiento, los niveles de inmunoglobulina G que mostraron se despegan y se mantienen altos, muy encima, por sobre aquellos terneros que fueron calostrados a las 6 horas o a las 12 horas de vida. Por eso, el momento del calostrado, además de la calidad y la vía, y la cantidad obviamente, el momento del calostrado va a definir el estatus que va a tener ese ternero en cuanto a inmunidad pasiva, y lo va a definir y me va a ayudar a mantener este ternero con buenas defensas a lo largo de la crianza. Otro dato a tener en cuenta es que la deposición de inmunoglobulinas en glándula mamaria va decreciendo a un ritmo del 3,7% por hora luego del parto, es decir, que yo tengo que colectar mi calostro de la vaca recién parida lo antes posible debido a esta disminución en el pasaje de inmunoglobulinas hacia el calostro. El mensaje acá es no demorar mucho la colecta del calostro una vez parida la vaca. Y bueno, y acá una tablita que resume las calidades. Resume, digamos, el monitoreo del calostrado. Fíjense, medir proteína total en los terneros para ver cómo va mi plan de calostrado. El máximo pico de esta proteína se va a dar 24-48 horas post calostrados. En mi preferencia y experiencia personal, a mí me gusta medir el calostrado en los terneros a través de una obtención de muestra de sangre y medición de proteína total en suero a las 48 horas de vida. Sea 24, sea 48, sea 72, mi recomendación es que yo me atenga al tiempo elegido. Si yo voy a sangrar mis terneros para monitorear el calostrado a las 24, todos los terneros
que vaya a sangrar, que se sangre a los 24, si elijo a las 48, todos los terneros se sangran a las 48 horas de nacido, o 72 horas. Pero elijo un momento y me pego a ese momento y no me muevo de ahí. Se pueden usar refractómetros ópticos o digitales, de análisis clínicos o Briggs, y acá hay una tabla de equivalencia en donde me dice los niveles que voy a tener de acuerdo al tipo de refractómetro que tenga, y las proporciones que yo debiera tener dentro de la población de terneros dentro de cada categoría. Es decir, con calostrado excelente, es decir, valores de Briggs de proteína total 9.4, yo debería tener más del 40% de los terneros. Con buen calostrado, es decir, valores Briggs entre 8, 9 y 9,3 el 30%, y así entre fair significa justo o bueno, o ahí al límite si se quiere, aproximadamente lo puede ser 20%, y pobre calidad de calostrado debiera tener menos del 10%. Esos son objetivos y parámetros que debemos tener en cuenta. Este es simplemente una gráfica de lo que nosotros hacíamos en este rancho en Oregon, en Estados Unidos, y fíjense que apuntábamos a tener una falla de la transferencia pasiva de inmunidad de menor al 10%, y sin embargo, aún teniendo un buen programa calestrado, todavía estábamos a unos puntos debajo de nuestro objetivo. Pero es simplemente cómo construir una pequeña tablita para ir monitoreando la marcha del calostrado. Y fíjense cuál es el impacto de un buen calostrado. Estos son terneros que fueron calostrados con calostro excelente, con calostro bueno, con calostro ahí regular, por decirlo de alguna forma, y con calostro de baja calidad. Esto es una curva de supervivencia en donde se vio la tasa a la que se fueron enfermando los animales y el porcentaje final que se enfermaron. Fíjense que los terneros que tuvieron un pobre calostrado se enfermaron prácticamente el 90% de los animales para el día 60, con una gran morbilidad, una gran tasa de enfermedad, y los animales que fueron calostrados con calidad excelente, o tuvieron un excelente calostrado, se enfermaron solamente el 30% de ellos y a una tasa mucho más lenta. Entonces el impacto es tal cual. Hay un gran correlato entre la inmunoglobulina o la calidad del calostrado y la morbilidad o a la tasa que se enferman nuestros animales. Eso es un poco con respecto al calostrado. Ahora vamos a pasar a lo que es caloría y nutrición, porque yo creo que la nutrición también me define muchas veces no, me va a definir cuál va a ser el desempeño de salud de esos animales. Y fíjense, yo armé esta tabla porque este es el manejo tradicional que todavía tenemos en muchos establecimientos en Argentina, de lo que yo llamo el 2x2, 2 tomas de leche de 2 litros, es decir, 4 litros diarios. Y simplemente con construir una tabla en base, calculándolo en base al NRC, fíjense que estas líneas, o estas barras celestes, es lo que me aporta en cuanto a materia seca estos 4 litros de leche diarios. Y fíjense que la línea verde es lo que requiere un ternero acorde al peso que debiera ir teniendo a lo largo de la crianza, lo que me requiere en cuanto a materia seca para ganar 600 gramos. La línea azul es para ganar 700 gramos y la línea bordó o roja es para ganar 800 gramos. Fíjense cuán lejos están los requerimientos de materia seca versus lo que me aportan 4 litros de leche. Y no debemos olvidar que hasta la 6ª semana de vida, 7ª, inclusive la 8ª, hablan algunos autores, nuestros terneros son altamente dependientes de que lo que nosotros le aportemos vía leche o sustituto lácteo. Y por más buena voluntad que le pongamos en cuanto a alimentos peleteados de calidad y alimentos balanceados, el ternero es altamente dependiente del aporte de nutrientes que nosotros le hagamos a través de la leche. Por eso debe cambiar o hacernos cambiar ciertos paradigmas y decir, a contrario de lo que se dijo o de lo que se pregonó durante muchos años, tratar de dar menos leche y pasarlo lo antes posible a alimentación sólida, hoy la tendencia es a invertir más en leche para que nuestros terneros tengan un mejor crecimiento. Un poco lo que se intenta es este gráfico. El aporte de leche en cuanto a nutrientes y requerimientos de mantenimiento y crecimiento es este triángulo azul, y lo que me va a ir aportando el balanceado conforme pase el tiempo es este triángulo naranja. Entonces, esto es un poco lo que como concepto o imagen nos tenemos que llevar. La leche va a ser muy importante prácticamente
más de la mitad de la crianza, y el balanceado va a tomar más importancia en el último tercio de la crianza. En cuanto a qué utilizamos diversos productos. En Argentina tenemos leche de hospital o leche de vaca enferma, leche de tanque, leche pasteurizada, que puede ser tanto de hospital como de tanque, sustitutos lácteos, leche acidificada, no es muy común en Argentina, han habido algunos experimentos, y suero lácteo. Y yo acá fíjense que le puse una calificación en base a estrellitas, pero se los voy a mostrar en una diapositiva posterior. Pero para mí los estándares de mayor calidad para alimentar nuestros terneros debiera ser la leche de tanque pasteurizada y el sustituto lácteo en segundo lugar. Esta es una tabla que un gráfico que traté de armarlo, en el cual yo califiqué, hice un score en base al producto que estoy utilizando para alimentar mis terneros. Puse la leche de descarte, la leche de tanque, la leche de descarte pasteurizada, la leche de tanque pasteurizada y el sustituto lácteo. Fíjense que el mejor score se lo lleva la leche de tanque pasteurizada, porque tiene valores ideales en cuanto a lo que es calidad sanitaria y calidad nutricional, y tiene algunos puntitos ahí en cuanto al manejo, que es esta barra azul. Le resta unos puntos porque hay que manejar bien las pasteurizadoras, tiene un pequeño desafío desde ese punto de vista. Fíjense que la peor califica es la leche de descarte, porque en cuanto a calidad sanitaria o higiénica es muy baja, con el riesgo de transmisión de enfermedades. En cuanto a la calidad nutricional, también tiene algunos puntos en contra, porque la leche de vacas enfermas tiene muchas variaciones en cuanto a los nutrientes. Y en cuanto al manejo, es relativamente sencillo de manejo. Y bueno, y así lo hice con el todo. Pero quédense con este score, después si quieren los discutimos más adelante. Pero esto es una forma de sintetizar un poco los insumos o los productos que estamos utilizando para la alimentación y el score que debemos tener en mente, o la calidad que debemos tener en mente, y las pros y los contras que debemos tener en mente cuando alimentamos nuestros terneros. Ya pasando a la alimentación sólida, bueno, la recomendación que yo hago es alimentos balanceados peleteados, que estén balanceados en cuanto a proteína y energía. Un mínimo deben tener para buenas tasas de crecimiento de 18% de proteína bruta. A mí me gustan un poquito más alto, del 21%, y actualmente en el mercado, por lo menos en Argentina, ya tenemos del 24%. Se empiezan a dar cantidades crecientes en los primeros días, como para que el ternero empiece a jugar y tener un cierto acostumbramiento al alimento sólido, y el incremento va a ir acorde al crecimiento y a la etapa del ternero. Se debe dosificar en base al consumo diario, tener peles de alta densidad y evitar productos que se desgranen y queden en estado pulverulento, o sea, que sean polvo. Porque esto atenta contra el consumo voluntario. No moler el maíz finamente, si se da grano de maíz, o dar alimentos que se desintegren, porque al ternero, por alguna cuestión de comportamiento y de preferencia, si se quiere, de los terneros, los alimentos con mucho polvo no son apetecibles o palatables para ellos. Y tener en cuenta que los ácidos grasos volátiles del almidón son los responsables del desarrollo de las papilas ruminales, por lo cual yo no recomiendo proveer rollo, fardo o heno, perdón, o cualquier fuente de fibra grosera. Es probable que a muchos de los oyentes se me enojen o no coincidan, pero el estudio de Jude Heinrich lo dice claramente. No voy a leer esto, simplemente voy a pasar a esta diapositiva. Y fíjense que este ternero fue alimentado, es un ensayo que se hicieron 3 grupos de terneros. Un grupo de terneros se los alimentó solamente con leche, otro grupo de terneros se los alimentó con leche y heno o forraje grosero, fardo, rollo, como quieran llamarlo, y otro grupo de terneros fue alimentado con leche y grano de maíz. Y fíjense, se sacrificaron a los 42 días de vida y se vio el desarrollo de las papilas ruminales. Fíjense que donde más desarrollo de papilas ruminales hubo fue en aquel grupo de terneros que estuvo alimentado con leche y grano. Entonces, este estudio para mí fue la confirmación de observaciones que yo tenía a campo, de que el alimento que debe darse durante la etapa de ternerera debe excluir a la fuente de fibra grosera. No hay que dar rollo en la etapa de ternerera e ir dosificándole en cantidades crecientes post-desleche. El objetivo, estas curvas lo muestran, el objetivo en cuanto a aportes de materia seca diario
sigue una curva de este tipo, en donde este es el aporte que hace en leche, y este es el aporte que gradualmente me va a ir haciendo en materia seca el alimento balanceado. Este esquema de alimentación, este es un esquema de alimentación que yo veo en muchos establecimientos, a sugerencia que hemos ido haciendo a lo largo de los años. Este es un esquema, no es una receta, es un ejemplo de un esquema de alimentación creciente y decreciente con leche, en donde yo llego a altos niveles de alimentación con leche, 8 litros en este caso, ya a la segunda semana de vida, la cual mantengo hasta la sexta semana de vida, y ahí empiezo a decrecer la cantidad de leche, y paralelamente me va a ir creciendo en forma paulatina el consumo de alimento balanceado, de manera tal que al momento del desleche yo tenga buenos consumos de este peleteado, de este alimento balanceado, y yo pueda deslechar tranquilo, digamos, mis animales para que pasen a la siguiente etapa de la crianza. Y los desleches, creo que lo menciono más adelante, pero no me voy a correr el riesgo de olvidarme, los desleches se hacen en base a consumo voluntario de materia seca expresado en alimento balanceado. No hay que deslechar por calendario ni por edad cronológica del ternero. Si un ternero no me está consumiendo entre 2 a 2,5 kilos de alimento balanceado tal cual, es conveniente no deslecharlo, porque yo voy a tener problemas en etapas posteriores porque el ternero no está habituado a la alimentación sólida. Ya para ir terminando con el tema de alimentación, el agua es imprescindible para el consumo de materia seca, o sea, balanceado. Debe estar siempre fresca y limpia, siempre disponible, sacarse el mito del empacho, la leche se puede dar en cualquier momento de la rutina de trabajo, y se tiene que dar 2 a 4 veces por día. 4 veces por día en aquellas zonas donde tengamos estrés calórico o en épocas de verano. Es un recurso, es un nutriente que no debe faltar nunca como oferta al ternero. Los terneros en esta etapa tienen entre el 80 y el 77, dependiendo del tamaño y de la tasa de crecimiento del animal, de su peso corporal es agua. Entonces, si yo le restringo el acceso al agua, estoy restringiendo muchas cosas y poniéndolos en peligro de enfermedad. Yendo a la higiene, parece una verdad de perogrullo, pero en muchos establecimientos, si no es la mayoría de los que uno visita, debemos bajar los desafíos ambientales. La higiene es vital en la crianza de nuestros terneros. Y lo que nosotros vemos a menudo son altos desafíos ambientales, predios pequeños para la crianza, predios que no se rotan, es decir, se vienen creando terneros en el mismo predio por décadas, 20 años inclusive. Hay deficiente higiene de los utensilios que yo utilizo para alimentar mis terneros, y uno de los factores de mayor riesgo que yo veo es dar leche cruda, ya sea de hospital o de tanque, sin pasteurizar a los terneros. En muchos casos la leche cruda es directamente un inóculo bacteriano para que nuestros terneros se enfermen. Esto es lo que pasa, por ejemplo, a nivel de maternidades, altos desafíos en el momento del parto. Estas son fotos reales de maternidades, una gran cantidad de bacterias acechando a nuestros terneros en el momento del parto, para después pasar a sistemas de crianza o predios de crianza con este panorama. Esto no es un tambo al azar, son lecherías. Se repite en muchas lecherías, en muchas ternereras o guacheras se ve esta situación. Y el objetivo debiera ser acercarnos lo más posible a este tipo de manejo. Esto es una idea, no es que yo digo hagan tinglados de esta forma, es el concepto que quiero que se lleve. Tenemos que bajar este desafío ambiental hacia nuestros terneros, tanto en las maternidades como en los predios de crianza. En puntos clave de control, bueno, obviamente, en la rutina de ordeño para la colección de calostro o para la leche de alimentación, en el transporte, almacenamiento, administración de la leche sustituto. Acá me permito hacer un pequeño paréntesis. Tenía un establecimiento, un caso que les cuento, tenía un establecimiento que había decidido estabilizar la temperatura de administración porque los tanques se le enfriaba muy rápido la leche y los terneros al final recibían leche muy fría, o los primeros muy caliente. Entonces hicieron en un tanque, lo aislaron con una doble capa de aluminio, de pared de aluminio, con un aislante en el medio, y con eso salieron a alimentar. Triplicaron los problemas de diarrea y mortandad. Lo que ocurrió fue que
se pinchó en la línea de soldadura. Son detalles prácticos, pero vale la pena que los tengamos en cuenta porque al revisar eso uno descubre un montón de cosas. Se le pinchó una soldadura y se filtraba algo de leche. Entonces empezó a juntar un queso, si me permiten la expresión, o una ricota en la zona de aislamiento, y eso era un inóculo de bacterias constante. No había forma de parar. Bueno, descubrieron eso y se dieron cuenta de que no había ninguna bacteria rara, no había ningún virus, simplemente era falta de higiene, producto de esta pequeña falencia en la construcción de la aislación a este tanque. Los baldes de agua, alimento peleteado o maíz, tenerlos en cuenta, el ambiente del ternero. Esto es lo que debería lucir un área de crianza. Esto es un pequeño tingladito, muy linda crianza, prolijidad absoluta, higiene impoluta, dar vuelta las mamaderas que en este caso utilizan para calostrado, o los baldes una vez lavados y desinfectados. Son ejemplos. Este es otro ejemplo de higiene. Y obviamente la rutina de ordeño, como decíamos recién, debiera implicar la rutina completa de preparación de ubres, con buena desinfección y trabajar con pezones secos, almacenar en tanques desinfectados y obviamente, idealmente, pasteurizar la leche, como lo vimos recién en el cuadro de los mejores alimentos. En el transporte lo mismo, baldes, mamaderas, todos desinfectados tantas veces como se administra la leche, etc. Son todos pequeños tips que uno debe tener en cuenta o dónde mirar cuando uno tiene problemas de salud. Higiene, 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 no me canso de decirlo, porque es la madre de todos los líos. Fíjense esto, leche que permanecía al frente del ternero durante... esta leche estaba ahí al frente del ternero ya 4 horas después de la administración. Esto es un caldo de cultivo, era verano encima. Acá, este balde ya no va más, o se lava el balde o se reemplaza por uno nuevo. El agua, el alimento viejo, puesto en demasiada cantidad, contaminado quizás por agua u orines del mismo ternero, el agua vieja y ya contaminada. Entonces, los baldes de agua, alimento peleteado, alimento sucio, nos va a atentar contra el consumo voluntario. El agua sucia también nos va a bajar el consumo desbalanceado, con retraso en la ganancia, crecimiento y aumento de enfermedad y muerte, o morbimortalidad, como dice ahí. A esto es lo que debemos acercarnos, baldes de agua con higiene diaria, alimento acorde a consumo, no poner alimento para 3 días, poner lo que el alimento va a consumir por día, y lo que no comió en el día, descartarlo y reemplazarlo, reemplazar los baldes sucios, y aplica tanto para agua, baldes de agua como de alimento. Ya pasando al siguiente punto, que es confort y bienestar, debemos lograr eficiencia de conversión adecuadas, porcentaje de morbimortalidad adecuadas, como ya la vimos, cumplir con los objetivos de reposición y garantizar un trato humano. Esto es muy importante porque nos están mirando. El mundo y la opinión pública está mirando a cómo tratamos a nuestros animales. Y el ambiente va a jugar un rol preponderante en la salud y el crecimiento de nuestros terneros y la producción futura de nuestros terneros. Entonces, una de las formas de verlo, y esta foto lo pinta de cuerpo entero, es ponernos al nivel de ternero. Y los terneros quieren estar termoneutrales, quieren estar abrigados cuando tienen que estar abrigados, o frescos con un rango de termoneutralidad en cuanto a temperatura y confort, que va a variar de acuerdo a las razas. En razas continentales como la Holstein está entre 10 a 24 grados centígrados. Quieren estar secos, en ambientes secos. Estas camas de pajas, cuando no se manejan bien, pasan a ser muy poco confortables para los animales y además un caldo cultivo para enfermedades. Aire fresco y limpio en aquellos lugares en donde estemos poniendo nuestros terneros bajo tinglado. Agua y alimentos frescos y siempre disponibles. Y como sistemas para brindar ese control, yo describo algunos, después discutimos, voy lo más rápido posible. En Argentina es muy común este sistema de estacas. Fíjense, la ventaja que tiene estaca, que es de baja inversión inicial, es versátil, es simple y una mano de obra mínima. En mi opinión personal y mi gusto personal, tiene más desventajas que ventajas. En cuanto a higiene, en cuanto a confort de los animales, hay contacto entre los terneros, inevitablemente lo va a haber. La performance o el desempeño de los terneros va a estar muy supeditada al ambiente, va a haber ausencia de socialización, y los movimientos de terneros durante la crianza es literalmente imposible. Rotar los lugares o mover los terneros cuando el lugarcito donde él está o arrancó su crianza va a ser literalmente imposible. Créanme que yo lo he intentado hacer, y mover terneros de 30 a 35 días de vida con la estaca
hacia otro lugar es una tarea muy frustrante. En el caso de las jaulas, acá vemos distintos sistemas, jaulas bajo techo, jaulas con iglú. Las ventajas que tiene, el aislamiento es buenísimo porque es individual, entonces no hay contacto, si se disponen bien, no va a haber contacto entre animales. El confort bien manejado, estas jaulas es muy bueno, hay mejor monitoreo y seguimiento de los terneros, hay una protección contra el ambiente mejorada, en mayor o menor, de acuerdo al diseño y de acuerdo al lugar. Tiene la posibilidad de moverlos y versatilidad para ir cambiando de paños cuando se diseñan bien las jaulas. Me permite organizar el trabajo y me permite controlar mejor las enfermedades. Como desventajas, una alta inversión inicial, necesita más superficie, y una de las cosas que se plantea de los sistemas de crianza individuales es que no hay socialización. Lo puede citar como una desventaja. En los sistemas colectivos, estos son 3 ejemplos, esto uno en Uruguay, estos en Córdoba, tienen como ventaja la socialización, el manejo alimentario se simplifica, no mucho, pero se simplifica. La mano de obra más o menos, no creamos que con sistemas colectivos vamos a ahorrar mucha mano de obra. El confort, si se maneja bien, es muy bueno, pero puede tener sus contras. Y la protección contra el medio ambiente, de acuerdo al diseño, también va a ser una ventaja. En cuanto a las desventajas, la alta inversión inicial, el mantenimiento de la higiene es un serio problema porque si uno va a hacer un sistema colectivo tiene que pensar cómo va a mantener la limpieza de esos pequeños corrales. Hay competencia entre terneros, lo cual obliga a armar grupos parejos, y eso es un problema en los tambos chicos, por la cantidad de partos, o de lecherías chicas, por la cantidad de partos al año. Voy a tener grupos muy desparejos, y la morbimortalidad es un serio desafío en estos sistemas. Yo siempre digo que la unidad en una jaula es 1, o en una estaca inclusive, es 1, pero en un sistema colectivo la unidad es la cantidad de terneros que tenga ese corral. Si ese corral tiene 5 terneros, la unidad es 5. Si ese ternero tiene 15 terneros, la unidad es 15. Donde se enferma un ternero, en la mayoría de los casos, y en mi experiencia, se enferman todos. Bueno, ya estamos poniendo techo sobre estos terneros. Acá puse algunos links que si quieren después se los comparto. Hay que hacer diseños acorde a los objetivos, evitar improvisaciones y tener en cuenta todos los requisitos o las necesidades de nuestros terneros. Fíjense, acá hay 2 ejemplos de tinglado, los 2 parecían muy bonitos, pero acá hay una pequeña diferencia entre estas 2 fotos. Fíjense, acá la pendiente del piso está perfectamente hecha, y en este caso la pendiente está muy mal hecha. Y que se me colecte agua enfrente del ternero de esta forma es un factor de riesgo que yo le agrego al ternero, y en este caso fue bien diseñado porque están sobreelevados con una pendiente hacia el medio del tinglado para que todo lo que fluya del frente del ternero escurra. En este caso, todo lo que caía del frente del ternero, sea agua, orín o lo que fuera, que quedaba enfrente del ternero, inclusive materia fecal en caso de que el ternero se diera vuelta y defecara. Entonces, en resumen, como confort, cualquier sistema es válido para criar terneras. Hay que reconocer e identificar los pros y los contras de cada sistema. Hay que garantizar el cumplimiento de las necesidades de confort de los animales de acuerdo a la raza. Como les dije, las razas predominantes en nuestro país y en gran parte de la región, la zona de confort se sitúa entre los 10 y los 25 grados, ambiente seco, disponibilidad de agua, alimentos frescos y limpios, higiene general, y identificar y compensar las limitaciones de cada sistema. Fíjense, estos son 2 ejemplos. A mí este sistema de estacas no me gusta, pero hay que ser objetivo. Este es un sistema, en mi opinión, casi ideal, mal manejado, fíjense, el ambiente de estos pobres terneros, y este es un sistema que para mi gusto no es ideal, pero estaba muy bien manejado. La performance de estos terneros en un sistema que no era ideal, según mi criterio, era mucho mejor en este caso que en este caso, porque en este caso de las jaulas no había movimiento de las jaulas, los terneros se criaban prácticamente todo el periodo de ternerera en el mismo cuadrado, y fíjense las condiciones de higiene de estos pobres animales versus estos. Entonces, por eso le digo que no hay un sistema mejor o peor, sino es cómo lo manejemos, más allá de las preferencias personales. En cuanto al último punto, que es consistencia, yo defino consistencia como mantener constante en el tiempo todos los procesos involucrados en la crianza de las terneras.
hay que protocolizar los procesos, hay que organizar los trabajos y cumplir consistentemente todos los días y todo el año los protocolos que yo diseño. Esto, olvídense, no lo lean, no se lo voy a leer, pero algunos ejemplos: el calostrado, la alimentación, la revisión y tratamiento de los terneros, la disposición de las jaulas, el plan sanitario, las tareas. Tenemos que armar protocolos que sean fácilmente entendibles por la gente que va a efectuar el trabajo, que tengan lógica y que se adecúen a los objetivos que yo me he puesto en la crianza y a los recursos que yo tengo en cada establecimiento. Entonces, la idea es protocolizar todas las tareas, tener bien claras cuáles son las tareas, asignar las tareas a los responsables, ponerlos por escrito y que estemos de acuerdo todos los involucrados en la crianza de terneros de qué es lo que vamos a hacer, cómo lo tenemos que hacer, cuándo lo vamos a hacer y con qué recursos lo vamos a hacer. Acá yo les pongo algunas fotos de ejemplo. En este establecimiento, los terneros estaban perfectamente identificados en la línea de acuerdo a qué semana era. Y era la segunda semana de vida, nacidos entre estas y estas fechas, estaban tomando 8 litros de leche y la ración que recibían de alimento balanceado por día era 200 gramos. Estaba perfectamente identificado qué tipo de animal estaba en qué línea, cuándo había nacido y qué estaban comiendo. Entonces, eso es una forma de protocolizar. Es una forma de ordenar el trabajo, es una forma de ordenar básicamente el trabajo y organizarlo. Como dato, les cuento rápido, en el establecimiento de Oregon, teníamos 4.500 terneros en crianza. Si nosotros no protocolizábamos y no sabíamos exactamente qué es lo que teníamos que hacer, cada hora del día, desde las 5 de la mañana que arrancábamos, pasteurizando la leche, hasta las 4 de la tarde, que todo el mundo se tenía que ir, porque ese era el horario de trabajo, si no teníamos protocolizado y organizado el trabajo, esa crianza explotaba en menos de una semana. Entonces, por eso lo que yo me traje de esa experiencia en Estados Unidos no fueron los recursos, la escala, la dimensión, sino que la organización del trabajo era vital para mantener u obtener resultados que sean rentables y que sean dignos. Si yo no protocolizaba o si no teníamos todo protocolizado y organizado, el sistema explotaba rápidamente. Entonces, como resumen, protocolizar tareas, especificar procesos, garantizar la repetibilidad. No vale de nada hacer todas las cosas bien 5 días a la semana si yo el fin de semana hago todo mal. Todo lo bien que hice durante los 5 días previos se destruye en muy pocos segundos o días de hacer mal las cosas. Asignar responsables, medir y registrar. Ya finalmente, un comentario en cuanto a calendario sanitario y procesamiento de terneros, tener en cuenta esto. Este es el nacimiento. Estas son la periodo de susceptibilidad, que es entre lo que le dura la inmunidad pasiva por calostro y el ternero empieza a construir su propia inmunidad. Hay un periodo de ventana, este es el desleche, y tener en cuenta que hay periodos de susceptibilidad bastante altos, y en base a eso, que aproximadamente al final de la crianza, eso es lo que tenemos que tener en cuenta cuando diseñamos calendarios sanitarios. Las vacunaciones en ternero en general son básicamente 3: neumonía, clostridiales, queratoconjuntivitis. Discúlpenme si omito algo importante para la región. Y obviamente las vacunaciones regulatorias de acuerdo a cada país, u obligatorias por plan, pero generalmente brucelosis es mucho más adelante y no esta etapa de ternerera en general en todos los países. Y las vacunaciones deben comenzar en las madres, al secado y al preparto, y nos enfocamos básicamente en neumonía, rota y coronavirus, y K99, un ejemplo de vacuna que tenemos dentro de nuestra paleta, que es Rotabec, clostridiales, y todas esas debemos aplicarlas a las madres, para construir un calostro, si se me permite el término, que sea lo suficientemente fuerte en cuanto a protección de estas enfermedades para ser transportado o traspasado el ternero al momento del calostrado. Las consideraciones a tener en cuenta para cuando vacunemos a nuestros terneros: esto es vital. Los dos momentos más estresantes en la vida de un ternero es el nacimiento y el desleche. El nacimiento, gracias a Dios, se olvidan rápido los terneros, pero el desleche es vital. Si yo no hago bien mi desleche, voy a pagar, no en el momento, las consecuencias, las voy a pagar a partir de la siguiente etapa, que en Argentina denominamos recría 1. Desconozco cómo lo llaman en la región, que es una vez que yo los deslecho.
Por lo cual yo recomiendo no realizar ningún tipo de procedimiento o vacunaciones menos 15 días o más 15 días alrededor del desleche. O sea, 2 semanas antes de la fecha fijada de desleche decidida, o 15 días después de ese desleche, no realizar ningún tipo de procesamiento de ternero. Procesamiento, entiéndase, carabaneado, tatuado, descorne, castración, vacunaciones, tratamiento, inyección de vitaminas, nada, no hacer nada 15 días antes y hasta 15 días después del desleche, porque nada de eso me va a surtir efecto y además le voy a agregar un factor de estrés no menor al ternero. Este es un ejemplo de calendario, no es una receta, este es un ejemplo de calendario de sanitario y de procesamiento. Entonces, el nacimiento, obviamente, tatuaje, caravana, calostros, infección de ombligo, castración, remoción de pezones supernumerarios y descorne a la segunda semana de vida. En este caso, cuando tengamos, tanto en Argentina como en la región, la vacuna para neumonía ya se puede aplicar en etapa temprana, pero no quiero perder tiempo en eso. Pero en definitiva, fíjense que yo trato de alejar todo lo que sea tratamientos o procesamiento de este momento. Yo, de acá hasta acá, lo único que quiero es que mis terneros coman, metan kilo, se acostumbren al alimento bien, a la alimentación sólida y estén bien, con buena condición para ser deslechados. Es simplemente esta la función de este gráfico, no es una receta de calendario sanitario. Entonces, minimizar el estrés en el procesamiento de terneros, como resumen, nunca vacunar terneros enfermos o convalecientes, evitar vacunaciones o procesamiento durante brotes de enfermedad. Por ejemplo, si me arranca en una línea X de 21 días de edad, supongamos, un brote de diarrea, por las razones que fueran, y yo tengo justo en el calendario sanitario una vacunación, debo suspender esa vacunación, porque ninguna vacunación va a ser efectiva si yo estoy vacunando animales que están pasando por un proceso de enfermedad. Entonces, no programar tampoco ningún tipo de procedimiento 15 días antes o 15 días después del desleche y adaptar esquemas de vacunación a la problemática de cada establecimiento o inclusive de cada país. Finalmente, para cerrar, conceptos clave, un buen programa calotado es la herramienta más valiosa que nosotros tenemos para garantizar una crianza. Créanme que si ustedes logran definir un buen plan o programa calostrado, van a salvar más de la mitad de los problemas que se presentan habitualmente en una crianza. La nutrición es fundamental en la etapa lactante para que nuestros terneros crezcan como corresponde, sean saludables y además me van a garantizar la producción futura. No quise aburrirlos con estudios, pero hay estudios que demuestran que terneros que tienen ganancias diarias apropiadas van a producir hasta 150 o hasta 400 litros más de leche en su primer lactancia. Obviamente son estudios hechos en hacienda de tipo Holstein, pero créanme que va a repercutir no solamente en el presente del ternero, sino en la futura producción de esa vaca. La higiene extrema desde el preparto durante toda la crianza es vital para alcanzar estos objetivos. El confort de las terneras debe transformarse en una prioridad, no solamente por salud y productividad de los animales, sino además que debemos garantizar el buen trato y bienestar animal. Esto es algo que, como les dije recién, la salud pública nos está mirando más de cerca y debemos responder a ese pedido o esa exigencia del público, del consumidor y del público en general en cuanto al buen trato de nuestros animales. Y finalmente, la organización y protocolización de las tareas es básico. Tenemos que estar organizados para tener sistemas que sean estables y que sean sustentables a lo largo del tiempo con buenos resultados. Sin organización, los resultados van a ser variables y completamente aleatorios. Muchas gracias y listo para preguntas y el debate que venga.